¿Qué onda, Lore Chido al habla? Hoy dejamos a un lado los golpes para meternos en la historia profunda. Vamos a desenterrar secretos que el autor nos dejó ahí escondidos. Si quieren entender por qué el mundo funciona como funciona, presten mucha atención a esto. Nina se sorprendió bastante al ver a la princesa Alexia junto a Claire. Esa combinación tan rara le levantó varias dudas, pero tanto la princesa como Claire dejaron claro desde el principio que lo suyo no era amistad precisamente, sino algo mucho más cercano a una rivalidad incómoda. Nina terminó invitándolas a pasar a su habitación. Ya dentro, se acomodó tranquilamente sobre la cama usando ropa interior bastante reveladora, como si no le importara en absoluto. Alexia, todavía algo rígida por la situación, no pudo evitar quedarse impactada con semejante elección de ropa. Nina solo soltó una risa relajada, alabando la calidad de la lencería de Mitsugoshi e incluso ofreciéndose a recomendarle algunos modelos a la princesa. Claire, con tono burlón, comentó que no tenía mucho sentido esforzarse por verse atractiva si no había nadie a quien mostrárselo. Alexia reaccionó al instante, molesta por la indirecta, pero Nina cortó la discusión recordándoles que desvelarse era terrible para la piel. La conversación rápidamente fue al asunto importante. Claire y Alexia exigieron explicaciones sobre el supuesto libro prohibido que Nina le había conseguido a Sid. Pero Nina negó todo de inmediato. De verdad parecía confundida, preguntándose cómo se suponía que ella habría podido colarse en depósitos altamente vigilados para robar algo así. Alexia aprovechó enseguida la oportunidad para burlarse de Claire, acusándola de creer demasiado fácil las historias inventadas de su hermano. Claire explotó al darse cuenta de que Sid probablemente le había mentido. Fuera de sí, comenzó a sacudir a Nina de los hombros con tanta fuerza que el sostén terminó soltándose por el movimiento. Furiosa y completamente avergonzada por la situación, Claire salió disparada de la habitación, mientras Alexia iba detrás de ella, dejando a Nina totalmente desconcertada. El cuarto quedó en silencio. Nina se levantó lentamente, dejó caer el resto de la ropa y caminó hasta la ventana. En el reflejo del cristal podía verse una profunda cicatriz marcada sobre su pecho izquierdo. La chica rozó la herida con los dedos mientras su mirada cambiaba por completo. Aquella expresión tranquila y despreocupada desapareció, reemplazada por unos ojos fríos y penetrantes perdidos en la oscuridad de la noche. Mientras tanto, Sid disfrutaba la tranquilidad de estar solo. Caminar de noche bajo la luna le daba paz y le permitía sentirse como el auténtico cerebro oculto entre las sombras. En su vida pasada, esas salidas nocturnas lo ayudaban a lidiar con las dudas entre la realidad y sus obsesiones por alcanzar poder. Encontraba consuelo en el silencio y en la posibilidad de impartir justicia contra pandillas callejeras al azar. Ahora, como estudiante de la academia, todas las noches subía al techo del edificio principal. Desde ahí arriba observaba el mundo desde las alturas mientras soltaba una risa siniestra, sintiendo que por fin estaba viviendo como un verdadero soberano de las sombras. Sid sacó una piedra roja, limpió cuidadosamente los restos de saliva de Delta y la levantó hacia la luna para admirar cómo brillaba. Sid observaba fascinado la gema roja, imaginando la enorme cantidad de dinero que podría sacar en la subasta de Mitsugoshi. Con esa fortuna podría comprar artefactos perfectos para completar su imagen de señor oscuro, cosas como un jarrón de oscuridad o la melena de un león negro. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un anciano vestido completamente de negro apareció de repente sobre el techo. Sid evaluó inmediatamente el impecable estilo del desconocido, especialmente la capa hecha con rarísima seda negra de araña. El viejo, sin darse cuenta todavía de la presencia de Sid, murmuraba irritado sobre retrasos en él plan y la necesidad de eliminar obstáculos. Sid, impresionado por aquella entrada tan dramática, decidió en su cabeza llamarlo el ladrón con estilo. Pero cuando sus miradas finalmente se cruzaron, el anciano atacó de inmediato, declarando que tenía que eliminar a cualquier testigo. Sid intentó bromear para evitar el conflicto, pero el sujeto, convencido de que estaba frente a un caballero de las fuerzas especiales, lanzó una lluvia salvaje de ataques usando sus guadañas. Sid esquivó las cuchillas mortales con facilidad y hasta se mostró impresionado por la fuerza del enemigo. El anciano, creyendo que enfrentaba a uno de los responsables de la muerte de Dark Smile, redobló la brutalidad de sus ataques. Cuando intentó cortarle el brazo, Sid cubrió su piel con una delgada capa de slime, endureciéndola como una garra blindada. Las chispas provocadas por el choque entre la guadaña y el slime terminaron convenciendo al viejo de que Sid pertenecía al Jardín de las Sombras.
Sid ni siquiera se molestó en corregirlo. Con un movimiento instantáneo acortó la distancia y atravesó directamente el corazón de su enemigo. El anciano apenas alcanzó a murmurar una disculpa dirigida a alguien llamado Fenrir antes de desplomarse muerto. Sid retiró cuidadosamente la valiosa capa negra para no mancharla con sangre y luego lanzó el cadáver desde el techo. El cuerpo terminó cayendo sobre una estatua de la academia, creando una escena bastante aterradora. A Sid no le agradaba dejar desorden, pero limpiar toda esa sangre le parecía todavía más fastidioso, así que decidió dejarlo tal cual como una sorpresa para los estudiantes desprevenidos. Un extraño banco de niebla blanca apareció y desapareció en cuestión de segundos, llamando apenas la atención de Sid, quien prefirió ignorarlo. Satisfecho con su nueva adquisición, regresó a su habitación, colgó el manto robado en la pared y se fue a dormir. Mientras tanto, en un espacio oculto cubierto por una espesa niebla blanca, varias voces discutían el bajísimo nivel de compatibilidad y la preocupante falta de candidatos adecuados entre los poseídos. Un hombre delgado llamado Willow permanecía bajo una tenue luz mientras escribía frenéticamente un informe. Frente a él, suspendidas en medio de un resplandor rojo, colgaban 4 personas conectadas a tubos que drenaban lentamente su energía vital. Willow sabía perfectamente que ya casi no quedaba tiempo, la energía mágica se estaba agotando y el sello estaba a punto de romperse. Sus pensamientos nerviosos fueron interrumpidos cuando una figura misteriosa emergió directamente de la niebla. El desconocido, cuyo rostro permanecía oculto, comenzó a interrogarlo. Willow trató de justificarse, culpando a la intervención del Jardín de las Sombras por haber arruinado sus planes. Supuso que Zeta estaba detrás de todo gracias a su habilidad para desaparecer sin dejar rastro y reconoció que seguramente ella había eliminado a Darksmouth. Para arreglar la situación, explicó que había enviado al Black Spider, uno de los Named Children más poderosos. El misterioso sujeto lo interrumpió con frialdad y le informó que Black Spider ya estaba muerto. Habían encontrado su cuerpo atravesado dentro de la academia. Willow se quedó congelado del horror. El hombre comentó con evidente molestia lo eficiente que resultaba el Jardín de las Sombras y preguntó cómo pensaba recuperar el tiempo perdido. Willow sugirió involucrar en el plan a Claire Kegino y Alexia Medgar. El desconocido aprobó la idea y recordó que la facción de Fenrir llevaba mucho tiempo controlando el reino desde las sombras, ordenándole a Willow liderar personalmente la operación. Cuando éste intentó protestar alegando falta de recursos, una ráfaga cortante de viento abrió una herida sangrienta en su cuello, dejando bastante claro lo que ocurriría si se negaba. Willow se retiró rápidamente, dejando al misterioso supervisor completamente solo. Entonces apareció una proyección en medio de la sala mostrando a 2 miembros del Jardín de las Sombras, Zeta y Victoria, junto a una chica encapuchada a quien el desconocido llamó la Santa. El hombre reflexionó sobre cómo reaccionaría a ella si descubría la verdadera naturaleza del país. Finalmente concluyó que la barrera de protección había sido perforada hasta el 3er nivel y desapareció, dejando la proyección vacía. Pero justo en ese instante, Zeta levantó la mirada hacia el vacío y comentó que alguien las estaba observando a través de la pantalla mágica. El despertar de Sid fue prácticamente perfecto. Apenas abrió los ojos, se quedó admirando con emoción su nueva adquisición, aquella capa hecha de seda negra de araña que brillaba elegantemente bajo la luz de la mañana. De tan buen humor que estaba, decidió ir a la academia más temprano de lo normal, disfrutando el raro silencio y el aire fresco del amanecer. Pero la tranquilidad le duró poco. Apenas llegó a la entrada de la escuela, Alexia ya lo estaba esperando. Sin pedir permiso ni dar explicaciones, comenzó a seguirlo a todos lados, ignorando por completo los intentos de Sid por escapar y fastidiándose cada vez más por las respuestas vagas que él daba. Sid únicamente bromeaba para mantener distancia, pero la insistencia de la princesa no le dejaba salida. La conversación fue interrumpida por un alboroto cerca de la estatua principal de la academia. Un montón de estudiantes se había reunido alrededor del monumento y todos estaban claramente alterados. Sid y Alexia se abrieron paso entre la multitud para ver qué estaba ocurriendo. El corazón de Sid se aceleró de emoción. Hacía muchísimo tiempo que no pasaba algo tan interesante dentro de la academia. Pero toda esa emoción se transformó en sorpresa cuando reconoció el cadáver clavado sobre la estatua. Era el mismo ladrón que había aventado desde el techo la noche anterior. Alexia observaba horrorizada el cuerpo atravesado por una espada y colgado sobre el monumento mientras comenzaba a armar teorías exageradamente complejas sobre cultistas, ejecuciones y conspiraciones secretas.
se negaba completamente a aceptar una explicación sencilla. Sid, intentando no delatarse, repetía una y otra vez que seguramente solo se trataba de un ladrón cualquiera, pero Alexia ignoraba todos sus comentarios como si fueran estupideces. Al final, Sid prefirió alejarse y dejar que la princesa siguiera alimentando sus propias paranoias. El caos alrededor era exactamente lo que había querido provocar dejando aquel pequeño regalo sangriento para la academia. Los estudiantes no dejaban de hablar sobre todo lo ocurrido, desapariciones misteriosas, anomalías mágicas y ahora un cadáver exhibido en plena estatua central. Sid observaba todo aquel desorden con auténtica satisfacción. Honestamente, tenía ganas de transformarse de inmediato en su identidad sombría solo para volver el ambiente todavía más intenso. Pero antes de que pudiera seguir fantaseando, Isaac, un chico bastante atractivo de cabello verde oscuro, se acercó para avisarle que debido a la investigación de los caballeros, la academia quedaba cerrada temporalmente y todos los alumnos tenían prohibido salir de los dormitorios por seguridad. Apenas Isaac terminó de hablar, algo frío se cerró alrededor del cuello de Sid. Cuando volteó, se encontró con la sonrisa triunfante de Claire. Desde el inicio de las vacaciones de invierno no había visto a su hermano, y ahora lo arrastraba sin piedad usando un collar con cadena frente a toda la multitud. Para la total confusión de Sid, Alexia decidió seguirlos también, como si ella y Claire fueran compañeras de toda la vida. Ya dentro de la habitación, Claire comenzó un auténtico interrogatorio. Le reclamó todas las mentiras recientes y prácticamente lo obligó a justificarse. Lo acusó específicamente de haber mentido sobre Nina, aunque sin explicar exactamente de qué hablaba, esperando únicamente que Sid confesara por sí solo. Sid, completamente confundido, empezó a improvisar respuestas al azar intentando fabricar una explicación creíble sobre la marcha. Claire se acercó tanto a él que prácticamente sus narices se tocaron y aseguró que podía notar por la pureza de sus ojos que, al menos en ese momento, no estaba mintiendo. Estaba convencida de que siempre podía detectar cuando su hermano decía mentiras y no tenía intención de abandonar sus sospechas. Sid entendió inmediatamente que había vuelto a quedar atrapado dentro de uno de sus propios enredos. Después de un rato, Claire decidió perdonarlo, aunque la mirada que le lanzaba seguía siendo bastante inquietante. Sid, sintiendo que el cuello ya empezaba a dolerle por el peso de su hermana encima, cometió el error de quejarse. Claire cambió de actitud al instante, obligándolo a corregir rápidamente el rumbo llenándola de halagos sobre su figura y su estilo. Eso logró tranquilizarla un poco, aunque enseguida volvió a caer en su dramatismo habitual. Claire declaró que estaba lista para pelear contra cualquier enemigo con tal de proteger a su hermano y comenzó a hablar misteriosamente sobre una organización peligrosa que amenazaba la academia. Sid solo soltó un suspiro resignado al escuchar otra vez el mismo discurso. Claire seguía diciendo frases súper dramáticas mientras se negaba a contarle detalles por su propia seguridad. El punto máximo llegó cuando empezó a llorar mientras se despedía de él como si estuviera a punto de marcharse directo a una misión suicida. De pronto se detuvo a media escena y empezó a discutir mirando hacia el vacío con alguien invisible llamado Aurora. Cuando notó que Sid le estaba observando, cambió inmediatamente de actitud y trató de convencerlo de que simplemente estaba hablando sola. Sid, ya totalmente convencido de que su hermana tenía un caso grave de síndrome de octavo grado, decidió seguirle el juego mientras intentaba sobrevivir a sus abrazos casi asfixiantes. Finalmente cayó la noche, el momento que Sid llevaba esperando todo el día. Sin problemas logró escapar del dormitorio y subir al techo. La academia entera estaba sumida en tensión. Patrullas reforzadas, vigilancia extrema y estudiantes aterrados creaban exactamente la atmósfera que él adoraba. Ese ambiente pesado le recordaba los mejores momentos de su vida pasada, cuando cualquier señal de desastre inminente lo llenaba de emoción. La rutina ya había aburrido por completo a todos dentro de la academia, y en el fondo todos deseaban que algo ocurriera. Sid sonrió satisfecho observando los oscuros pasillos. Había llegado el momento de convertir esa ansiedad colectiva en una verdadera catástrofe. Mientras intentaba conectar todas las rarezas recientes, las desapariciones, los brotes mágicos y la muerte del ladrón, una espesa niebla blanca apareció de repente y devoró completamente el entorno. Un instante después, Sid se encontraba dentro de un infinito espacio blanco parecido a un santuario místico. Frente a él estaba una chica usando un vestido blanco puro y unos intensos ojos violeta. Sid la reconoció enseguida, era Violet, aunque lucía mucho más joven. Violet estaba claramente asustada y no parecía reconocerlo.
Lo confundió con otro investigador más y comenzó a alterarse cada vez más mientras intentaba recordar algo importante. Cada esfuerzo por recuperar sus recuerdos le provocaba fuertes dolores. De repente, una explosión brutal de energía mágica salió de su cuerpo. Sid, acostumbrado a lidiar con monstruosidades así, esquivaba fácilmente los ataques manteniendo la calma total. Luego se acercó lentamente y la abrazó, usando su propia magia para suprimir aquella furia descontrolada como si estuviera calmando a alguien poseído. Poco a poco, la presión monstruosa desapareció. Bayelit perdió fuerza, su respiración se estabilizó y la rabia se transformó en una tristeza silenciosa. Murmuró que no podía olvidar aquello que la atormentaba, mientras Sid respondía filosóficamente que tarde o temprano todo termina desapareciendo de la memoria si uno deja de aferrarse demasiado. Bayelit se sonrojó al darse cuenta de que seguía entre sus brazos y rápidamente se apartó avergonzada. Cuando Sid habló sobre encontrar una salida, ella simplemente decidió seguirlo en silencio, incapaz de soportar quedarse sola dentro de aquel mundo vacío. Buscar una salida dentro de ese espacio infinito parecía imposible. Bayelit, atrapada entre sus recuerdos y la realidad, cayó lentamente en la desesperación, diciendo que todos terminarían muriendo. Sid permaneció completamente tranquilo. Le aseguró que él no pensaba morir, y cuando Bayelit le pidió que no la abandonara, él respondió casualmente que podían simplemente volar todo el lugar para escapar. Pero Bayelit sabía perfectamente que ella jamás podría salir de ahí. Sid prometió volver a verla algún día, aunque ella respondió con amargura llamándolo mentiroso. Como despedida, pidió quedarse con la piedra roja. Al sostenerla entre sus manos, logró calmarse gracias al extraño calor que emanaba de la gema. De repente, el silencio absoluto de aquel vacío blanco fue roto por el sonido de una puerta cerrándose violentamente, aunque alrededor no existían ni paredes ni puertas. Varias voces comenzaron a resonar amenazando con torturas para cualquiera que desobedeciera. Bayelit empezó a temblar mientras el espacio entero se resquebrajaba. Sid intentó sujetarla de la mano, pero el mundo comenzó a romperse en pedazos. La piedra roja cayó de las manos de Bayelit y golpeó el suelo con un sonido cristalino. Sid despertó nuevamente sobre el techo de la academia. La niebla blanca, la habitación extraña y Bayelit habían desaparecido sin dejar rastro. Recogió la gema y la guardó en el bolsillo mientras intentaba rastrear la presencia de Bayelit usando partículas mágicas, aunque no encontró nada. Lo que sí detectó inmediatamente fueron dos auras familiares muy cerca de ahí. Bajo la luz de la luna, Claire y Alexia avanzaban sigilosamente hacia la biblioteca. Alexia se veía nerviosa, mirando constantemente alrededor, mientras Claire abría camino con decisión. Y se quejaba de lo lenta que era su compañera. Sid observó con curiosidad cómo ambas desaparecían dentro del edificio. Claire fue la primera en irrumpir dentro de la biblioteca y, en el proceso, terminó pisando accidentalmente a Alexia. La princesa soltó un siseo molesto, exigiéndole que tuviera más cuidado, pero Claire, completamente obsesionada con su objetivo, solo seguía apresurándola. Cada movimiento de las dos dejaba ver una desesperación bastante evidente. Claire hablaba constantemente sobre cierta meta que necesitaba cumplir a toda costa. Alexia, intentando mantener algo de calma, condujo a su compañera hasta una puerta trasera de la biblioteca y la abrió utilizando una llave especial reservada para personas de alto rango. Al entrar en el almacén secreto, la princesa se detuvo frente a un enorme librero que, según ella, siempre había considerado un artefacto mágico sacado directamente de los cuentos de su infancia. Claire observaba toda la escena con una mezcla de burla y escepticismo mientras Alexia pronunciaba con total seriedad una frase ridícula exigiéndole al librero que se abriera. Para sorpresa absoluta de ambas, el mecanismo respondió de inmediato. El estante se movió con un fuerte estruendo y reveló un pasadizo oculto. La habitación secreta estaba iluminada por suaves lámparas flotantes que bañaban el lugar con una luz tenue, dejando ver interminables filas de antiguos manuscritos. Encontrar la crónica correcta parecía prácticamente imposible, pero Alexia, sin perder el entusiasmo, volvió a hacer extraños movimientos con las manos mientras repetía otra de sus absurdas fórmulas mágicas. Para el evidente fastidio de Claire, esta vez también funcionó. Uno de los libros salió disparado del estante y flotó justo frente a la cara de la princesa, abriéndose exactamente en la página indicada. Pero la emoción les duró muy poco. El texto estaba escrito en un antiguo idioma olvidado imposible de entender. Alexia, negándose a rendirse, decidió intentar un
supuesto hechizo de traducción formando un corazón con las manos. Apenas hizo eso, toda la sala se llenó de una risa extraña y temblorosa. De la nada comenzó a escucharse una voz rara que se presentó como el libro prohibido y ofreció sus servicios de traducción. Claire retrocedió inmediatamente, diciendo con total sinceridad que esa voz sonaba bastante asquerosa. Alexia, en cambio, se mostró fascinada con lo obediente que resultaba el artefacto, aunque el libro respondió ofendido, amenazando con dejar de traducir debido a la grosería de Claire. Alexia cambió rápidamente de actitud y terminó disculpándose por el comportamiento de su compañera. El libro, el verdadero folio prohibido, aceptó la disculpa y comenzó a trabajar. Poco a poco aparecieron líneas traducidas en las páginas, revelando una terrible verdad. La mano derecha de Diabolos estaba sellada dentro de unas ruinas subterráneas bajo la academia. Según el libro, hacía muchísimo tiempo ocurrió ahí una enorme batalla y, después de eso, el artefacto fue ocultado mientras construían una iglesia encima del lugar. Ahora esa iglesia representaba la única entrada hacia el sello. Todo empezó a tener sentido. Los cultistas estaban secuestrando estudiantes para usar su energía mágica y romper la barrera. Alexia decidió inmediatamente que tenía que hablar con su hermana cuanto antes. Claire dudó si realmente valía la pena perder tiempo en eso, recordándole que ya había intentado convencerla varias veces sin éxito. Pero Alexia respondió con firmeza, ahora tenía pruebas irrefutables. El libro intentó animarla con unas palabras de apoyo, pero apenas sintió la fría mirada de Claire encima, se quedó completamente callado del miedo. Antes de irse, ambas intentaron buscar información sobre el culto de Diabolos, aunque el folio respondió secamente que no existían registros sobre eso dentro de sus páginas. Con el libro en mano, las dos estaban a punto de abandonar el almacén secreto cuando una figura apareció desde las sombras. Un anciano alto, de ojos hundidos, que resultó ser el bibliotecario principal de la academia. El viejo les bloqueó el paso inmediatamente, acusando a Alexia de haber robado un artefacto prohibido. Claire, imaginando al instante como un escándalo así podría destruir la reputación de su frágil hermanito Sid y terminar incluso en una expulsión, entró en pánico y murmuró en voz baja que tal vez deberían deshacerse del testigo. Alexia se horrorizó al escuchar semejante idea, apartó a Claire y trató de negociar con el bibliotecario. Para sorpresa de ambas, el anciano aceptó escucharlas y les pidió que lo siguieran hacia otro lugar. Mientras caminaban, Alexia regañaba en voz baja a Claire, intentando convencerla de que sus miedos sobre Sid eran exageraciones absurdas. Pero Claire seguía completamente firme en sus escenarios catastróficos. El bibliotecario avanzaba sin siquiera mirar atrás, internándose cada vez más en los oscuros corredores de la academia. Alexia sujetó a Claire del brazo y aceleró el paso detrás de él, sintiendo como el ambiente se volvía más inquietante con cada metro recorrido. El bibliotecario se detuvo en medio del corredor y anunció tranquilamente que ese lugar era perfecto para hablar. La sonrisa que tenía en el rostro le pareció bastante siniestra a Alexia, mientras Claire, sintiendo que algo iba mal, apretó con fuerza el hombro de la princesa. De repente, un espeso humo blanco comenzó a llenar el pasillo y la realidad misma empezó a agrietarse como si fuera vidrio. En un solo instante, las dos fueron arrastradas hacia otro espacio completamente distinto, impregnado de un extraño aroma dulce. Claire reaccionó de inmediato y le ordenó a Alexia que sacara su espada. La niebla se volvió todavía más densa, ocultando figuras que avanzaban lentamente hacia ellas desde todos lados. El bibliotecario, todavía con aquella sonrisa ligera en la cara, desenfundó dos enormes espadas pesadas. Alexia, sin confiar ni un segundo en las intenciones del viejo, apuntó directamente hacia él con su arma. La pelea explotó casi al instante. Dos enemigos salieron disparados desde la niebla, pero Alexia, cuyos movimientos ahora eran mucho más rápidos y refinados, bloqueó sus ataques con facilidad. Luego contraatacó directamente contra el bibliotecario y logró dejarle una profunda cortada en la mejilla. El anciano retrocedió sorprendido mientras se limpiaba la sangre del rostro. Con una mezcla de admiración genuina y desconcierto, comentó que la princesa peleaba completamente distinto a la chica débil que había conocido tiempo atrás. Alexia respondió con absoluta frialdad que la gente cambia. Claire, rodeada por sombras que no dejaban de aparecer, luchaba espalda con espalda junto a Alexia. La situación comenzaba a ponerse bastante fea, pero la confianza de la princesa en sus propias habilidades solo seguía creciendo. Armadas únicamente con sus espadas y sus reflejos,
Ambas se prepararon para abrirse camino entre la niebla, aún sabiendo que ahí dentro se ocultaban cosas mucho peores que simples almas perdidas. El bibliotecario analizaba con atención cada movimiento de Alexia. Notó que su estilo había cambiado demasiado, como si algo extraño se hubiera mezclado dentro de su técnica. Mientras intentaba distraerla hablando, Claire eliminó a varios enemigos detrás de ellos. Cuando las figuras derrotadas desaparecieron dentro de la niebla, el anciano se quedó inmóvil por un instante. Reconoció a Claire como la ganadora del Festival Bucin y notó aquellas extensiones mágicas rojas brotando de ella, entendiendo finalmente que el nivel de poder de la chica estaba muy por encima de lo esperado. La pelea cambió de rumbo. Alexia y Claire comenzaron a coordinarse perfectamente y terminaron acorralando al bibliotecario, obligándolo a admitir su derrota. Pero cuando le exigieron respuestas, el viejo únicamente sonrió de manera extraña. Les recordó que, cuando uno deja de obsesionarse con el honor de la espada, siempre existen otras maneras de ganar. En ese mismo instante, el aire se llenó de un aroma dulzón que comenzó a paralizarles el cuerpo y a desordenar completamente sus flujos mágicos. Las espadas cayeron al suelo con estruendo desde las manos debilitadas de Alexia y Claire. Sin ninguna prisa, el bibliotecario comenzó a amarrarlas mientras explicaba que las necesitaban como sacrificios, ya que el culto sufría una enorme escasez de portadores de energía mágica. Cuando Alexia preguntó por qué un espadachín tan poderoso había terminado sirviendo a la oscuridad, el anciano respondió con profunda amargura: hacía mucho tiempo que su espada estaba rota. Entonces habló sobre Fenrir, el legendario maestro que, contrario a las leyendas, seguía vivo y formaba parte del círculo gracias a la sangre de Diabolos, la cual le había otorgado vida eterna. Al darse cuenta de que Alexia sabía demasiado, el viejo decidió actuar rápido y acercó a los labios de la princesa una botella llena de veneno para dormir. La conciencia de Alexia comenzó a apagarse lentamente y apenas alcanzó a llamar a Claire antes de perder fuerza. Justo en ese momento, un estruendo brutal sacudió todo el lugar. El techo explotó bajo una presión monstruosa y, entre una enorme nube de polvo, una figura completamente negra descendió lentamente hacia el centro del corredor. El bibliotecario soltó la botella del miedo en cuanto vio quién había aparecido. Era Shadow. Su largo abrigo oscuro ondeaba entre la niebla mientras colocaba lentamente la mano sobre la empuñadura de su espada. El rostro del anciano se deformó entre vergüenza y odio hacia sí mismo al comprender que todo había terminado. Admitió abiertamente su inutilidad y la traición hacia su propio país, viendo en la llegada de Shadow el único final posible para un guerrero cuya espada se había quebrado hace mucho tiempo. Shadow simplemente respondió con frialdad que el viejo tenía un gusto horrible, refiriéndose a la miserable vida que llevaba. El bibliotecario, como si finalmente hubiera soltado todo el peso que cargaba encima, levantó la mirada y preguntó si Shadow estaba listo para ponerle fin a aquella farsa. Ahora ya tiene mucho más sentido el panorama completo. Estas piezas de información son las que arman el rompecabezas real. Si les gustó este viaje por el lore, denle amor al video. Nos vemos en el siguiente segmento.